Cuando pensamos en la posibilidad de instalar un coloquio, lo que hicimos fue hasta qué punto era necesario traer parte de la obra última de David Harvey a Chile, ponerla en discusión y en tensión. Y apareció la posibilidad de contextualizar a través de dos miradas históricas la forma en la que el modelo neoliberal como expresión del capitalismo tardío se habría, ¿no es cierto?, instalado en nuestro país. De manera específica, lo que nos interesa, por lo tanto, hoy día es iniciar una discusión y un debate respecto a cómo el neoliberalismo, ¿no es cierto?, ya no es solamente la expresión de un tipo de respuesta a la crisis de acumulación en los años 70, sino que también se vislumbra como un proyecto de clase social que tiene intencionalidad y que de alguna manera ha sido dispuesto para fomentar de alguna manera un tipo de acción social que promueve la alienación y básicamente la destrucción de un proyecto de sujeto único. En ese contexto vamos entonces a escuchar al profesor Jocelyn Hall, que nos va a comentar una mirada particular respecto de cómo se habría producido la instalación del modelo a propósito de la obra del profesor Harvey. Luego vamos a escuchar al profesor Harvey hablarnos justamente sobre cuál es su visión particular desde la mirada de un geógrafo urbanista. Y posteriormente vamos a dar un espacio primero para que dialoguen entre ellos dos y por supuesto también para que estén las preguntas libremente, además a rostro descubierto. Esa cosa de mandar papelitos no es muy buena, así que dejo con ustedes al profesor Alfredo Jocelyn Hall, historiador. Ustedes bien saben, está especializado en historia en Gran Bretaña. Además él es historiador del arte y abogado, así que efectivamente tiene una mirada bastante amplia respecto al fenómeno neoliberal. Así que los dejo con ustedes al profesor Alfredo Jocelyn Hall. Muchísimas gracias. Primero que nada, agradezco a los organizadores de este encuentro académico, en especial a la Universidad Academia Humanismo Cristiano, a Raúl González y a Marcelo Garrido, por haberme invitado a compartir una conversación con el distinguido profesor y geógrafo David Harvey. Si bien no soy un geógrafo urbanista ni un experto en la obra del profesor Harvey, acepté gustosamente la honrosa invitación por dos razones: la gentil insistencia de Marcelo y el hecho de que fui alumno efectivamente en uno de los cursos del profesor Harvey en la Universidad Johns Hopkins, titulado Human Nature and the Nature of Humans, Naturaleza Humana y la Naturaleza de los Humanos, en el año 74 y 75, en un pequeño seminario creo que era Schaffer Hall en esa época. David Harvey, en sus más recientes reflexiones y publicaciones, se ha referido directamente al caso chileno. De hecho, este figura como un hito histórico clave en su explicación respecto al origen del neoliberalismo. Es a ello, pues, que quisiera referirme esta mañana. Hablar del Chile más actual me permite, además, entrar ahora sí de lleno en mi propio campo de conocimiento y preocupación. Según el profesor Harvey, el golpe militar del 73 y el recurso al neoliberalismo versión Chicago le habría dado sentido económico, programático e ideológico a la dictadura militar y al régimen instaurado por Pinochet. Más significativo aún, esta instauración en Chile se habría constituido en una de varias fuentes, si bien clave, que han ido configurando lo que erróneamente se perfila hoy en día como un modelo unívoco o unidimensional de extensión globalizada. Chile no sería un modelo del modelo, sino más bien uno de los tantos afluentes que alimentan este fenómeno, en los hechos mucho más abarcador y plural. El profesor Harvey ha señalado algunos otros hitos en los años 70, por ejemplo, el disciplinamiento que hace el ámbito
el ámbito inversionista en la ciudad de Nueva York. Eso ha sido un punto muy importante, donde surge una práctica y una respuesta que se aprende y se utiliza después posteriormente en el proceso en otros lugares. La neoliberalización en Chile del 75, ¿no es cierto? El caso de en los años 80, tempranos 80, de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, el uso del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional para estos efectos, las crisis económicas que se van presentando, particularmente en América Latina, ¿no es cierto? México en 1992 y otra vez en 1995, en Argentina en el 2001 y en Brasil ya varias veces. Todo lo cual, ¿cierto?, sirve para los efectos de crear una praxis y una evolución, no del modelo, sino que de este proceso. En ese contexto, Chile aparece como un hito fundamental, a lo cual me voy a referir ahora puntualmente. Un segundo punto que ha destacado nuestro invitado es que el caso chileno presenta ciertas peculiaridades específicas que sirven para contribuir a este proceso. Refiriéndose a China, Harvey sostiene que Chile demostró tempranamente que la posibilidad de una dictadura y el neoliberalismo no eran, en modo alguno, incompatibles. Es más, si entendemos al neoliberalismo como una restauración del poder de clase a favor de los estratos más ricos de la población, uno de los postulados principales de su tesis, nuestro caso sería singular. Concretamente, el recurso a la violencia en Chile habría dado lugar a la implantación del neoliberalismo y a dicha restauración clasista. No así, en cambio, en el Reino Unido, con la señora Thatcher, o en los Estados Unidos, con Reagan, donde debió recurrirse a cierto consent, el término de Harvey, o consenso. Esto me parece que es fascinante, porque esta otra alternativa, la de una implantación vía consenso, si bien no se da inicialmente en Chile, sí explica la segunda fase, la fase concertacionista, post-1989 hasta hoy, de nuestra experiencia económica política reciente. Me pregunto si en todo esto el caso chileno no estaría demostrando una suerte de perfeccionamiento del proceso. Perfeccionamiento o corrección que había que atribuírselo a los gobiernos de la concertación. Si Pinochet y los Chicagos fueron neoliberales a la dura, como los chinos, posteriormente al caso chileno, las administraciones de Patricio Aylwin, Eduardo Frei, Ricardo Lagos y ahora Michelle Bachelet serían neoliberales a la blanda, al modo, valga la ironía, de una Thatcher o de un Reagan, cuando no de un Clinton o de un Blair. A mí hay estos desfases temporales que encuentro que es muy interesante, que están ocurriendo en el mundo. Le pregunto al profesor Harvey, ¿qué implicancias ve él en el hecho de que entre nosotros, ahora último, se haya ido consolidando el sistema neoliberal conforme a mecanismos de consenso democráticos? En su opinión, a un gobierno de este tipo más de izquierda le puede llegar a resultar hasta más difícil o imposible salirse del esquema imperante. En otras palabras, significa que la concertación está más encasillada, más maniatada que nunca.
o se harán más evidentes las contradicciones que permitirán un enfrentamiento, un showdown a corto plazo? Dicho de otra manera, ¿qué tan posible es una sensibilidad o inclinación hacia la izquierda cuando se funciona dentro de un sistema neoliberal globalizado, quizás hasta más perfeccionado como el chileno? En el fondo, mi inquietud tiene que ver con la viabilidad de los sectores más a la izquierda de este país frente al escenario que se les presenta. El profesor Harvey, como es bien sabido, ha sido particularmente crítico del papel de la izquierda frente al neoliberalismo, aun cuando es una crítica interna, por cierto. Su incapacidad de responder a tan gran escala como el propio neoliberalismo. El no poder configurar un gran panorama, the big picture, tan igualmente amplio. Por de pronto ha insistido en que el neoliberalismo maneja no solo los mecanismos financieros y los poderes corporativos, sino también el Estado. Según Harvey, el neoliberalismo, lejos de hacer al Estado irrelevante, se ha servido e incluso profundizado su poder. Cuestión que en efecto el caso chileno avalaría. Pensemos en el 30% o más de nuestra economía todavía estatizada, el cobre, lo cual le permite al gobierno, con menos grasa y más eficiencia, controlar hasta mucho mejor los hilos macroeconómicos que cuando un 80% de la economía se controlaba desde el Ministerio de Hacienda a principios de la década de los 70. ¿No será este un caso en que se confirme el acierto de Gramsci cuando habla del pesimismo del intelecto y del optimismo de la voluntad? Menciono esta cita de Gramsci porque el doctor Harvey se ha referido puntualmente a ella, abogando por la necesidad imperiosa de una postura menos fatalista de parte de sectores de izquierda. Concuerdo con el profesor Harvey. La pregunta que se hiciera a nuestro invitado en una reciente conferencia en el Centro Cultural San Martín en Buenos Aires en agosto pasado. Comillas, ¿qué hicimos mal en la izquierda? ¿En qué nos equivocamos? Cierre comillas. Esta pregunta me parece que es crucial. Mi impresión, sin embargo, es que esta pregunta no ha sido formulada en Chile en sectores de izquierda, salvo cuando se ha querido abrazar el neoliberalismo ofertado, traicionando principios y toda una historia hacia atrás. Por eso quizás el comentario que alguna vez hiciera la señora Thatcher de que no existe ninguna otra alternativa frente al neoliberalismo haya terminado calando tan hondo en Chile. Por último, quisiera que el doctor Harvey, si fuese posible, se planteara respecto al capital utópico americano. Este continente, quizás como ningún otro, se ha pensado como un lugar no lugar. En su opinión, ¿no habría allí un potencial desde donde replegarse, frenar o resistir los embates de un imperialismo globalizante? Su afirmación, la afirmación del profesor Harvey, de que el neoliberalismo es una suerte de utopía que no se ha materializado, sino que por el contrario se habría demostrado incapaz de lograr lo que se propone. Esto es mayor crecimiento. El profesor Harvey hace unas cifras muy importantes. Si a nivel mundial en los años 60 se creció a un ritmo de 3,5%, en cambio en los 80 se alcanzó solo 1,4%.
y en los 90 se volvió a crecer a tan solo 1,1%. Sí, disminuyó. En comparación a lo que él llama embedded liberalism, que es el sistema de bienestar en el mundo europeo y también norteamericano. Esta afirmación de que la utopía, que el neoliberalismo es una utopía y que no funciona, me deja la impresión, sin embargo, de que no sería conveniente pensarnos en términos utópicos. Pareciera que, a su juicio, las utopías serían fantasiosas y, por tanto, engañadoras. ¿Es que no tiene sentido imaginarse otros mundos posibles? En una de estas, yo no he entendido del todo bien su perspectiva sobre las utopías. Me gustaría, pues, que me aclarara el punto. Sospecho que me he excedido un poco y he agobiado en demasía a nuestro invitado y al público. Mis disculpas. Pero sucede que sus reflexiones, amén de sumo lúcidas, son especialmente atingentes a nuestra realidad. Aplicados al caso chileno, las extraordinarias contribuciones, los numerosos libros e intervenciones de su autoría muestran infinitas otras posibilidades, otros ángulos, oxigenan, en fin, invitan a un cuestionamiento efectivamente útil y radical. Muchas gracias por develarnos y mostrarnos ese otro lado de esta realidad un tanto sofocante que nos toca vivir. Gracias. A continuación vamos a escuchar al profesor David Harvey, geógrafo inglés, que obtuvo su doctorado en geografía en la St. John's College en Inglaterra, Cambridge, y actualmente se desempeña como profesor de la City University en Nueva York. Thank you very much for inviting me, and this is a great opportunity for me to catch up on the Chilean case, and I thank you very much for getting me more knowledgeable about what is happening in this country, and I think your comments are very well taken. I wanted to start, I think, with just a couple of points. One of the things I started to notice just a few years ago was a tendency, strong tendency for increasing inequality. In the United States, for example, if you look at the top 1% of the income earners, they doubled their share of the national income from 1980 to the year 2000. If you look at the top 0.1%, they tripled their share of the national income. If you look at the 0.001%, you find that they increased their income by something like 500% during this period. In 1985, the Forbes 400 wealthiest families in the United States were each worth $600 million. By the time you get to 2004, you find that they were worth, each of them, $2.8 billion. That's in constant dollars. They had quadrupled their wealth during this period. And by the time you get to 2004, the 400 wealthiest families in the United States account for something like $1.2 trillion, which is equivalent to the gross domestic product of Canada. You could push even further and start to look at real incomes. And of course, we've had a president over the last 6 years who has reduced taxes immensely. The last tax reform, which he signed about 6 months ago,
when you looked carefully at the numbers, it gave something like $20 to people at the median income in terms of tax relief, and something like $9,000 each to the wealthiest. This was not confined to the United States. I noticed, since I like to keep tracks on the wealthiest families in the world, that in 1988, nobody from Mexico was recorded as being on the wealthiest list of families in the world. But by the time you get to 1996, 24 Mexicans are on that list. And one of them, Carlos Slim, last year, was estimated to be the third wealthiest person in the world. If you look at what happened in what was the Soviet Union, in Russia, by the time you get to 1995, 7 oligarchs control about half of the economy. If you look at the figures for Britain, similar concentrations of wealth. If you look at China, the data is extremely difficult to get in China. But I was passed an official report that was actually published by the Chinese and then 2 weeks later was withdrawn. And from one of my colleagues, I got a translation. And what that showed was that even officially in China, there is considerable concentration of wealth going on. And if you go to China, you'll find some of the most affluent, wonderful golf courses in the world, gated communities, people purchasing cars that cost $1 million. Somebody in China is getting extremely rich in a situation where the mass of the people are working at almost no wage rate at all.